El genocidio no es un evento puntual, sino un proceso. Construir la identidad del otro, estigmatizar, hostigar, aislar y debilitar a un grupo son etapas de ese proceso que escalan hasta el exterminio. Pero las muertes no son el objetivo final, sino una herramienta para otra cosa: la transformación de la identidad de un pueblo. El genocidio es una práctica social. Deja marcas y se reactualiza en las disputas por la memoria. Analicemos los tejidos de esas lógicas que aún hoy nos atraviesan. Soy Daniel Feierstein, especialista en prácticas sociales genocidas, y esto es Anatomía del Terror, los tejidos del genocidio. La realización simbólica de las prácticas sociales genocidas implica entender cómo las formas por las que intentamos escapar del terror y el dolor pueden terminar generando representaciones que legitiman el accionar genocida. Como la idea de que las víctimas inocentes solo serían aquellas que no habían hecho nada, aceptando implícitamente la persecución y asesinato de quienes sí podían haber hecho algo. En la Argentina genocida, esta lógica se expresó en una frase muy repetida ante las desapariciones: algo habrán hecho. Y ese algo podía ser cualquier cosa: pertenecer a una organización armada, a un partido opositor, ser delegado sindical, estudiante, vecino de un barrio organizado o simplemente haber expresado una duda frente a las verdades de la dictadura. El colmo de la ambigüedad de lo que implica este hacer algo lo ostenta una frase de uno de los genocidas argentinos, el que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sen-Jan, quien en 1977 decía: aniquilaremos a los subversivos, a sus cómplices, a los simpatizantes, a los indiferentes y a los tímidos. La característica de los genocidios modernos es que, habiendo aprendido el efecto que genera el terror en nuestras representaciones, constituye una apuesta para transformar nuestros relatos acerca de nuestra identidad y nuestra realidad. Pero ¿por qué decimos que es una apuesta? Porque a diferencia de todas las otras etapas de un genocidio, la estigmatización, el hostigamiento, el aislamiento, el debilitamiento, el exterminio, la realización simbólica es algo que los genocidas no pueden llevar a cabo por sí mismos. Ningún genocida puede meterse en nuestra cabeza para decidir cómo vamos a recordar o representar lo que nos pasó. Eso lo hacen las propias sociedades, que terminan construyendo representaciones que legitiman su propio genocidio y que niegan, ocultan o distorsionan las identidades de aquellos que sufrieron la persecución. La idea de inocencia como forma de condenar un genocidio no es exclusiva del caso de Ana Frank. Una niña judía, holandesa, de familia asimilada, perseguida sin razón aparente. En Argentina, algo similar ocurre con la Noche de los Lápices, donde se recuerda a los adolescentes desaparecidos como jóvenes que solo pedían el boleto estudiantil. En muchos genocidios aparecen estas formas de angelizar a las víctimas que en el fondo terminan generando la negativización de aquellos que son perseguidos. Pensemos en una frase típica: los alemanes aniquilaron a los judíos. A primera vista parece una condena al nazismo, pero si la analizamos bien, no es tan simple. ¿Y los 250.000 judíos alemanes asesinados no eran alemanes? ¿Se aniquilaron a sí mismos? ¿Y las víctimas que no eran judías? Disidentes políticos, gitanos, polacos, rusos, discapacitados, homosexuales, desocupados, testigos de Jehová, ¿no cuentan? El peligro de decir que los alemanes aniquilaron a los judíos es repetir la propia idea del nazismo, que los judíos no eran alemanes, que Alemania necesitaba purificarse. Lo mismo pasa con otras sentencias, como los turcos aniquilaron a los armenios. Pero, ¿acaso los armenios no formaban parte del Imperio Otomano desde hacía siglos? ¿No eran también parte del Estado turco? ¿Y qué pasa con la persecución a griegos, sirios y más tarde kurdos? Muchas veces, las formas en que representamos un genocidio legitiman las ideas de los propios genocidas. Por ejemplo,
que existen pueblos irreconciliables, judíos y alemanes, turcos y armenios, hutus y tutsis, gente de bien y subversivos. Pero justamente, el genocidio es el proceso que genera esa división, que quiebra el carácter plural de una sociedad que puede tener identidades que son a la vez muchas cosas. El terror genocida busca borrar esa multiplicidad para que solo nos reconozcamos en aquello que no desafía al poder. Quiebra las relaciones de cooperación entre identidades diferentes e instala la idea de que otros, que muchas veces sufren igual que nosotros, son responsables de nuestro dolor. Sin embargo, nuestras respuestas frente al genocidio muchas veces reproducen esas mismas ideas. Porque resulta más fácil proyectar la angustia en otros que preguntarnos qué marcas nos dejó el terror. Hay que ser muy valiente para reconocer que tuvimos miedo, que no hicimos lo que hubiésemos debido, que seguimos de largo cuando vimos un secuestro, que hicimos como que no escuchábamos los gritos, que miramos para otro lado. Sigmund Freud usó un concepto hermoso para pensar qué podía ser un ser humano con las experiencias traumáticas. En alemán inventó el término Durcharbeiten, una palabra nueva cuya traducción sería trabajo a través. Implica que para poder confrontar con los efectos traumáticos de una situación que no pudimos manejar, se requiere hacer un trabajo a través de nuestros recuerdos y emociones. Es necesario que hagamos ese trabajo a través colectivamente. Reordenar lo vivido, preguntarnos qué pudimos o no pudimos hacer, intentar reparar los daños, juzgar y condenar a los responsables, recuperar la identidad de aquellos que fueron perseguidos y aniquilados y reconstruir la multiplicidad y riqueza de nuestras propias identidades. No es solo cuestión de recordar en vez de olvidar. Se trata de qué y cómo recordar, de cómo hacernos las preguntas más difíciles acerca de aquello que todavía nos duele. Si la memoria de los genocidios es solo la memoria del horror, la apuesta por la realización simbólica será eficaz y el genocidio habrá alcanzado su propósito. El horror solo reactualiza nuestro terror. El horror no nos alcanza para recuperar las identidades aniquiladas. Los sobrevivientes del nazismo y de otras experiencias genocidas han creado organizaciones alrededor del mundo para intentar elaborar colectivamente los efectos que el genocidio les ha dejado. Los sobrevivientes del genocidio argentino se encontraron a fines de la dictadura y crearon en 1984 la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Más de una década después, escribieron un texto colectivo que sintetiza uno de los mejores trabajos a través de los efectos de una experiencia genocida. Algunos fragmentos de esa reflexión pueden ser la mejor conclusión para esta serie. El relato del horror según el plan represivo debía quedar en boca de un puñado de sobrevivientes que enterarán a la sociedad de lo que sucedía a las personas que de pronto dejaban de ir al trabajo, al colegio, a su propia casa. Por supuesto, el plan preveía un relato del horror aterrorizado y aterrorizante. Desde su punto de vista, el liberado era un ser destruido por la experiencia soportada, que relataría y sostendría en el tiempo con sus palabras o con su locura, con su mutismo o su desesperación, con su ruina física o su delirio de perseguido, el horror preservado a los disidentes. Como parte del plan, se contemplaba la desconfianza que el círculo de allegados al sobreviviente le profesaría. Los sobrevivientes fuimos comprobando que si contábamos lo que habíamos vivido, aterrorizábamos, cumpliendo en buena medida los designios de los represores. Y si callábamos, contribuíamos al olvido de uno de los más trágicos periodos de nuestra historia. Contar es desde entonces
testimoniar para mantener la memoria y construir la justicia. De modo que contextualizar nuestro relato, contar todo lo que los desaparecidos protagonizaron en nuestro país, sus luchas, sus sueños, sus experiencias de vida, y no solamente el horror, ha sido nuestro modo de desbaratar el plan de los represores, que nos querían mutilados, temerosos, arrepentidos. Así como nosotros, con inmensas dificultades, intentamos darle otra perspectiva a nuestras sobrevivencias. Quienes pudieron escapar a la represión de los campos y a las cárceles fueron superando la desconfianza. Pudieron oírnos y reconocernos como compañeros de lucha que somos, como parte de una realidad compleja que merece debatirse sin canibalismo ni sombra de maldiciones, porque la polémica con pro a la verdad no nos debilita, sino que nos afirma en nuestro común deseo de justicia.